rutas invisibles. La frase pertenece a Víctor Català, o mejor dicho, a quien se hacía llamar así. Decidió usar un seudónimo para poder escribir y publicar en una época en la que eso era muy problemático para las mujeres. Las alas liberadas eran un privilegio exclusivo de los hombres. Soy Laura Freixas, escritora, conferenciante, crítica literaria, columnista y expresidenta de la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura, y hoy vamos a conocer más sobre la vida y la obra de Caterina Alberti Paradís, el verdadero nombre de Víctor Català. ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte, ¿por qué firmé con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo Podcast. Autora teatral, poeta, una verdadera referente de la literatura catalana. Todo eso y más fue Caterina Albert. En este episodio queremos profundizar sobre su figura, señalando algunos aspectos clave. Para ello contamos con la colaboración de Ana Caballé, profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, crítica literaria, especialista en biografías y autobiografías y autora de las biografías de Francisco Umbral, de Carmen Laforet, de Concepción Arenal, por esta recibió el Premio Nacional de Historia, y también de una biografía de Víctor Català, y expresidenta, como yo, pero inmediatamente después, de la Asociación Clásicas y Modernas. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Laura, encantada de saludarte. ¿Puedes contarnos en pocas palabras quién fue? Bueno, en 2 palabras es difícil y tú ya has hecho una breve presentación de ella, pero para mí Caterina Albert es, o Víctor Català, como se la conoce en el mundo cultural y literario por propia voluntad, como tú señalabas, para mí es la escritora más importante que ha tenido la literatura catalana, incluso en mi opinión, no quiere decir, esto no es ningún ranking, pero la encuentro superior a autores como Mercè Rodoreda y Josep Pla. ¿Por qué? Porque por la originalidad de su literatura y por la finísima, digamos, capacidad que tenía Víctor Català de observar la realidad de su entorno. Entonces me parece una escritora muy importante de la literatura catalana y creo que no suficientemente conocida en el ámbito hispánico. Empecemos por su infancia. ¿Es cierto que tuvo una infancia privilegiada? ¿En qué sentido? Bueno, no sé si privilegiada. Ella nace en una población de la Costa Brava, en La Escala, el 9 de septiembre de 1869, y es hija, evidentemente, de una de las mejores familias de La Escala, que era una población entonces pesquera muy modesta. Y su padre era abogado, diputado republicano, y su madre era hija de una, en fin, de una familia terrateniente, de manera que desde el punto de vista económico ella no tuvo nunca problemas, y por otra parte sería la primogénita, es decir, que su madre, Dolors Paradís, fue una mujer que intentó tener varios hijos, tuvo 2 abortos, y con Víctor
con Catherine Albert, digamos que fue la primera hija, la primogénita, y después a ella le sucederían tres hijos más. Entonces, efectivamente, o sea, una vida privilegiada, pero en un contexto que quedará, digamos que le resultará muy insuficiente a una mujer del talento, la curiosidad intelectual y yo diría de la genialidad de Catherine Albert. ¿Cómo fue su educación? Pues como tantas mujeres de la época, la educación autodidacta, tú lo sabes también como yo, en el siglo XIX, incluso a finales del siglo XIX, prácticamente no había nada previsto para las mujeres más allá pues, del matrimonio o de la soltería, que siempre fue, dada su posición económica, pues siempre fue la opción de Catherine Albert, ¿no? Desde que era muy jovencita. Entonces, bueno, hubo unos intentos muy tímidos de llevarla a la escuela que no funcionaron. Ella era una niña muy retraída. Digamos que la anomalía física de Catherine Albert, el hecho de que tenía una cierta desproporción física, no era muy agraciada, etcétera. Aquel encontronazo con una escuela, con otras niñas que debían hacer algunos comentarios, etcétera. Ella, que tenía una sensibilidad extraordinaria y exquisita, pues ahí se convierte aquello en un problema. Inmediatamente la madre la retira de la escuela y de hecho ella se formaría, como digo, como tantas escritoras de la época, de una forma autodidacta. Primero, quiso ser pintora, de hecho le interesaba mucho el arte. Digamos que la vocación de Catherine Albert era muy plural, no es que ella tuviera una vocación específica por la literatura, sino que la tuvo por la pintura, un poco más adelante la desarrollaría por la arqueología y también por la literatura, es decir, que era una joven con una ambición intelectual amplísima. ¿Y cómo empieza a publicar? ¿En qué momento? ¿Y por qué pasa a firmar como Víctor Catalá? Bueno, tú lo comentabas en la presentación, como decía, ella tiene, en fin, hace unos pinitos en el mundo de la pintura, pero evidentemente, como ella recordará en un texto autobiográfico de los años 40, Mosaic, pues carecía de cualquier formación técnica y por tanto, digamos, aquello no tenía un recorrido para una mujer que era muy consciente, digamos, en fin, de las necesidades y de la propia ambición por hacer una obra, digamos, bien hecha, y entonces se inclina, seguramente se inclina desde muy jovencita, también escribe versos. De hecho, el padre, cuando ella tiene 13 o 14 años, sube a su habitación un día y la descubre a ella escribiendo unos versos, ella los esconde inmediatamente, el padre discretamente pues abre la carpeta y va leyendo y dice: aquesta nena escriurà, esta niña escribirá. Es decir, que inmediatamente el padre comprende que allí hay un talento en bruto, ¿no? Pero será muchos años después cuando ella descubre la convocatoria de un premio literario en la ciudad de Olot, un premio al mejor monólogo dramático, cuando ella se decide a enviar uno de los monólogos que tenía escritos. Tenía escritos varios y envía uno titulado La infanticida, un texto en verso, con versos en decasílabos alejandrinos, eneasílabos, en fin, de varios metros distintos. Y es un texto que impresiona muchísimo al jurado presidido por Francesc Mateu, que con el tiempo se convertirá en un gran amigo de Catherine Albert. Pero es un texto, La infanticida, que rompe todos los esquemas de la época, porque es un texto, digamos, de una gran dureza emocional, que narra los amores de una muchacha, hija de un molinero rudo y maltratador, con el señorito, digamos, de la casa a la que pertenece el molino. El señorito tiene una relación con ella, cuando se entera de que está embarazada la abandona. Y ella, absolutamente aterrorizada por las amenazas del padre, que siempre le está diciendo que si llega con una barriga a casa la mata, pues tendrá a la niña, oye la llegada del padre en el propio molino donde ella pare en la mayor soledad, y en una crisis de pánico absoluta coge a la niña y después de darle una breve caricia la arroja al molino. Entonces el monólogo dramático está escrito
está, digamos, dicho por la protagonista Nela en el manicomio donde se la recluye por culpa de este homicidio. Entonces, bueno, ese era un tema terrible, pero que no hacía más que marcar, digamos, la naturaleza, la índole de lo que sería toda su literatura, que sería subrayar, digamos, la crueldad humana y la soledad de tantos individuos enfrentados a una crueldad injusta. Entonces, bueno, aquello, claro, se leyó pensando que el autor era un hombre. Cuando abrieron la plica descubrieron que era una muchacha y allí empezaron los problemas a raíz de los cuales Catherine Albert, ya con con 28 o 29 años, tomó una decisión que es: esto a mí no me va a volver a pasar y a partir de ahora yo firmaré con un nombre masculino. Sí, pero de todos modos ella aparecía con su verdadero nombre, daba entrevistas. Es decir, parece que tenía una doble identidad, ¿no? Bueno, al principio no, y de hecho la correspondencia, que prácticamente está perdida, pero conservamos alguna cosa entre el director de la editorial Juventud y de la revista Juventud, Luis Vía, y ella, cuando a raíz de la publicación y del éxito de Solitud, le insiste mucho: por favor, necesitamos, hombre, hacer público su nombre. Si usted dijera que es una mujer, tendría, en fin, tendría muchísimo más éxito, llamaría, en fin. O sea, casi le suplica que por favor se pueda decir la verdad, que envíe una fotografía. Todo empieza por la petición de una fotografía. Y ella se negó sistemáticamente. Lo que pasa es que muy pronto, prácticamente desde la infanticida, Cataluña es un país pequeño y aquello sería un secreto a voces. Pero ella mantuvo, digamos, esa voluntad de aparecer, de que su nombre literario fuera Víctor Català, pues hasta el final. Es decir, que ella en su correspondencia profesional pues insistía en que se dirigieran a ella en masculino y tratándola de Víctor Català. O sea, pero evidentemente la ambivalencia pues se produjo de inmediato y todo el mundo sabía que detrás de las obras firmadas por Víctor Català estaba Catherine Albert. ¿Por qué ella eligió un seudónimo masculino? ¿Qué significado tenía esto para ella? Pues tú lo has dicho muy bien cuando citabas esa frase estupenda de una mujer que quiere volar y que quiere que sus alas la conduzcan a la derecha o a la izquierda en función de, en fin, de su propio deseo, ¿no? Ella reclamaba la libertad de artista. Entonces, y esa es una polémica que tiene al principio con Joan Maragall cuando la reconviene, después de la infanticidad, diciendo: esta obra es estupenda, es muy buena, etcétera, pero yo le sugeriría que, dado su talento, pues reconvierta su talento en temas más propios de una mujer, ¿no? Que sean temas más femeninos, hable de cosas femeninas. Y Víctor Català le contesta con una carta estupenda, de una gran elegancia, pero diciéndole: yo no entiendo con qué derecho usted, que es un artista, me está pidiendo a mí, que intento serlo, que me vea condicionada en la elección de los temas, del estilo, etcétera, en función de mi sexo. No lo comprendo. Pero al mismo tiempo que discute con Joan Maragall y le hace ver que con qué derecho a ella le pide que escriba de determinadas cosas y no de otras, al mismo tiempo se refugia. La conclusión a la que podemos llegar es que Víctor Català o Catherine Albert debía sufrir en su juventud. Sabemos cómo son los pueblos, sabemos cómo son los niños, digamos que murmuraciones, burlas por un físico, vamos a decir, en cierto modo anómalo, masculino, muy distinto del de su hermana Amelia, la hermana pequeña con la que se llevaría 20 años, una muchacha, en fin, si comparamos las fotos, muy elegante, muy femenina, etcétera. Entonces, digamos que lo que hace Catherine Albert es protegerse. Le tiene muchísimo miedo a las murmuraciones, al que dirán, al que le hagan daño. Y por tanto, digamos, el refugio en un seudónimo masculino es una manera de protegerse. Siempre se ha rumoreado que otro motivo que podría tener para este cambio de nombre era su lesbianismo.
Lo que no sé si eso está demostrado o si hay indicios sobre si era cierto y cómo lo vivía ella. Efectivamente, indicios los tenemos y ahora mismo yo no sabría, nos falta información y es una lástima que en la escala esto, en fin, con la importancia, la envergadura literaria de Caterina Albert, no dispongamos, digamos, de más testimonios de la época que nos permitan comprender mejor, digamos, el drama de Víctor Catalá, porque que había un drama detrás de la mujer, eso es indiscutible por la naturaleza de su obra. Toda su obra es de una inmensa tristeza, de una gran soledad, de un gran aislamiento personal, ¿no? Entonces, digo que yo no sabría qué decir. Ella era homosexual, era una mujer que se sentía un hombre y que por tanto, en cualquier caso, ella sentía una atracción por las mujeres y se rodeó de mujeres toda su vida. Y por otra parte, en su literatura vemos una gran diferencia de la delicadeza, la ternura con que trata a las mujeres, a las protagonistas de sus obras y en general, no siempre, la dureza con que trata a sus personajes masculinos. Es decir, ella se sentía muy próxima a su madre, Dolors Paradís, a su hermana, es decir, y ella sabemos que durante años en la Escala pues tuvo amigas muy próximas. No podemos ir más allá porque todo ocurrió en un gran secreto. Eso me lleva justamente al principal personaje femenino de su obra, que es la protagonista de Solitud, su novela de 1905. Se suele decir que es su mejor obra. ¿Coincides con esta valoración? Absolutamente, aunque yo adoro toda la obra de Víctor Catalá, o sea, me gusta todo, no sabría con qué quedarme, pero indiscutiblemente esta es una novela que cuando ella publica en 1902 los dramas rurales, que ya rompen con todos los esquemas por la crudeza, por la sensibilidad, en fin, por ese estilo tan potente que ella tiene, los editores ya inmediatamente quieren más cosas de Víctor Catalá y ella se plantea Solitud primero como otro drama rural más, es decir, una obra breve, pero digamos que la obra le va creciendo porque en realidad ella tiene muchísimo que contar, tiene que contar la historia de Nela y la historia de Nela consiste, digamos, en un proceso de crecimiento personal a partir de las ilusiones juveniles y del gran fracaso o el gran desengaño que supone para ella no solo el matrimonio, sino el conocimiento del hombre, ¿no? del varón. Entonces, Solitud es una novela verdaderamente muy original porque, por ejemplo, el tema del desengaño matrimonial que tratarán algunas escritoras de los años 20, ella lo trata en 1905. Caterina Albert vivió directamente el gran drama de la historia de España que fue la Guerra Civil. Cuando estalló, si no me equivoco, ella tenía 63 años. ¿Cómo la vivió en tanto que ciudadana y en tanto que escritora? Pues sí, la guerra en realidad pues a Víctor Catalá la coge en su casa de la Escala con sus hermanos. Su hermana Amelia vive en Barcelona y de hecho pues la Escala, como buena parte de Cataluña, se encuentra digamos en manos de los republicanos y durante los primeros meses Víctor Catalá Caterina Albert queda completamente horrorizada porque digamos que sufren en la casa, era la mejor familia de la Escala y en fin les desvalijan algunas cosas. En fin, ella se enfrenta, digamos, a la violencia de una izquierda que en los primeros meses de la República fue de una extrema violencia, como hemos sabido con los años, ¿no? Y entonces pasará toda la guerra refugiada, oculta prácticamente, en un piso de Barcelona, en el Eixample, donde prácticamente no la conoce nadie y puede pasar discretamente. Ella siempre había escrito y publicado hasta ese momento en catalán, pero con la victoria de Franco el catalán es prácticamente expulsado de la vida pública y entonces ella se plantea escribir en castellano. ¿Podrías contar este episodio de su vida? Sí, lo que ocurre, Laura, es que no hemos señalado que después de 1905 le suceden varias obras importantes, sucede una colección de relatos preciosa, Caires vius,
Pero sobre todo, digamos, el drama literario o estético de Víctor Català es que tiene que enfrentarse a un movimiento literario, que es el noucentisme, el novecentismo, el modernismo, que precisamente lo que quiere, digamos, es echar una paletada de tierra sobre el ruralismo, sobre el naturalismo y sobre una literatura pegada a la tierra, a las costumbres más crudas de la tierra, etc. El modernismo reclama un cosmopolitismo y una actitud estética totalmente distinta a lo que son los valores de Víctor Català. Y eso a ella le crea un grandísimo problema que se suma al problema, digamos, todavía más grave, que es la reforma ortográfica del catalán, promovida por Pompeu Fabra. Se va a convertir en el gran referente de la reforma ortográfica y la normalización del catalán. Ella se resiste a esa normalización, pero se resiste como un jabato. Ella seguirá manteniendo su estilo anormativo y eso la enfrenta con la vida literaria de la época de los años 10 y 20. Entonces ella tiene un intento en los años 23-24 de escribir una novela, digamos, más acorde con los nuevos tiempos, que se titula Un film, será un fracaso. Es una novela que en su momento no se entiende. A mí, ya he dicho que adoro a la obra de Víctor Català, me gusta todo, también me gusta muchísimo esta novela. Es una novela, digamos, que se aparta, es una novela urbana, con un personaje urbano que además es un industrial, que es ambicioso, digamos, con una temática muy distinta de la que era habitual. Desconcierta, porque sí teniendo su estilo y entonces después de la guerra, pues bueno, y esa novela no se entiende, es muy criticada por los modernistas que la consideran a Víctor Català una mujer del pasado, y eso a ella prácticamente la hunde, digamos, en un gran desconcierto, y de hecho podríamos decir que su gran literatura ha terminado antes de la guerra, porque ella se encuentra desconcertada, no tiene una crítica que la comprenda y tanto ante aquello opta prácticamente por el silencio. Es verdad que escribirá en castellano en los años 40 un texto breve, autobiográfico, pero inmediatamente hará un esfuerzo por catalán, y de hecho Víctor Català es de las primeras autoras que en los años, a finales de los 40, ya publica un texto en catalán, Mosaic, y con esto ya acaba, podríamos decir, prácticamente la trayectoria literaria de Català. Es decir, que en fin, cae en la trampa, vamos a decirlo así, del castellano, inmediatamente comprende que esto le causa un gran rechazo en el mundo catalán, y hace un último intento de publicar un texto en catalán autobiográfico, una serie de piezas autobiográficas tituladas Mosaic, y aquí acabamos. En resumen, Ana, ¿tú crees que podríamos decir que Caterina Albert, Víctor Català, fue una escritora muy valiosa, pero también una escritora y una mujer incómoda para su época? Muy incómoda, Laura, por la firmeza con que se opone a decisiones con las que ya no está de acuerdo, como la normalización del catalán, que rompe con su deseo de recoger el habla de las gentes de su tierra, del Ampurdán, ¿no? Y por otra parte, porque es una mujer que rechaza sistemáticamente lo que, digamos, los editores le piden, que es cultivar imagen de artista. Es decir, ella es una mujer que se esconde sistemáticamente y oculta su talento. No hay más que ver el discurso que ella pronuncia cuando gana los premios, los Juegos Florales de la ciudad de Barcelona, y empieza su intervención diciendo: yo soy una mujer de su casa que por una vez pues ha salido de su rincón tal, pero que ella es feliz en un ámbito muy doméstico, etcétera, cuando Caterina Albert era una mujer que viajaba, que había viajado por Europa, y en fin, y que tenía una personalidad descomunal. Pero una característica fundamental de Caterina Albert es la ocultación sistemática de su genio, excepto en su literatura. Muy bien, me parece un final redondo, Ana.
Muchas gracias, Ana Caballé, profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, crítica literaria y autora de una biografía de Víctor Català o Caterina Albert i Paradís. Soy Laura Freixas y esto fue ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, una producción de Rombo Podcasts.